Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con un vídeo muy interesante en el que voy a dar un dato estremecedor, revelador y que creo que ilustra a la perfección lo que es y ha sido siempre la tendencia arbitral. La llegada del VAR, siempre os lo dije, muy positiva, en pro de la justicia del fútbol. Ha explicado un hecho del que se hacía eco ayer una cuenta de Twitter muy conocida que se llama La Liga en Directo. Una cuenta de Twitter que además de dar noticias, aporta datos estadísticos. Y ayer el gol de Ángel Correa suponía un nuevo hito, ¿no? El Real Madrid es el primer equipo desde que se instaló el VAR que supera las 60 acciones en las que hubiese sido beneficiado si la tecnología no existiese. Ese es el dato. El gol de Ángel Correa, sabéis que el árbitro lo anuló, lo cual hubiese favorecido al Real Madrid, pero gracias a la tecnología fue corregido, revisado y evidentemente concedido porque era absolutamente legal. Estamos ante la jugada número 61. La jugada número 61 que el VAR corrige, porque si no la llega a corregir, serían 61 jugadas favoreciendo al Real Madrid por parte de los árbitros. Y como habéis escuchado, el Real Madrid es el primer equipo desde que se instaló el VAR que supera las 60 acciones. El primero, es decir, el que hubiese sido más favorecido sin la presencia del VAR. A esto, lógicamente, hay que añadirle cuando es favorecido por la mala utilización del VAR, ¿no? En días, por ejemplo, como el del Real Madrid-Almería, sin ir más lejos. O días en los que en la sala VAR no les da la gana de corregir los errores. Por ejemplo, los clásicos de la temporada pasada, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, es un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Este hecho qué refleja? Bueno, pues refleja evidentemente una tendencia. ¿Qué tendencia? Pues la de los árbitros. O sea que si quitamos al VAR de la ecuación, el Real Madrid habría sido favorecido en 61 veces más de manera completamente equivocada, errónea, fraudulenta. Es algo que da que pensar, ¿no? Que explica muchas cosas. ¿Cuáles entre ellas? Bueno, pues aquí surgen dos hipótesis. Una, que los árbitros lo hagan completamente a propósito, de manera deliberada. Y otra, que los árbitros lo hagan de manera fortuita, sin querer. Vamos a suponer, vamos a pensar bien, vamos a pensar que lo hacen sin querer. ¿Qué argumentos podrían explicar estos errores por parte del árbitro? 1, son muy malos. 2, tienen miedo. Tienen miedo a, bueno, a la repercusión y a la exposición mediática que de sus errores o de sus incluso aciertos polémicos puedan hacer los medios de comunicación. Pueden tener incluso cierto temor o sufrir la presión de estos, ¿no? De los medios de comunicación. Primera hipótesis, son muy malos. No creo que sean tan malos, puesto que parece que hay un trabajo concienzudo en cuanto a la selección de los colegiados para arbitrar en Primera División de la Liga. ¿En qué me baso? Pues oye, por ejemplo, que no haya ningún árbitro del colegio catalán en Primera División. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que parece ser que ningún árbitro de toda Cataluña da el nivel para meterse entre los elegidos que arbitran en Primera División. ¿Os gusta la ironía, verdad? Entonces, es un hecho que explica perfectamente que debe haber un proceso
muy, muy importante de selección de los árbitros, ¿no? Lo cual alimenta la posibilidad de que sean buenos árbitros. Sería la consecuencia lógica, ¿no? Estamos desechando una comunidad tan grande con tantas fichas de colegiados como Cataluña que no dan el nivel para primera división. Esto quiere decir que todos esos árbitros que están encima de ellos pues son mejores todavía. O sea que tenemos unos buenos colegiados. O debería serlo. Por ejemplo. Eso por ejemplo. La otra hipótesis, el temor, ¿no?, a la exposición mediática, a los medios de comunicación. Yo qué sé, por ejemplo, ¿podrán influir en cierto modo todas esas críticas, esos circos que se montan en programas de televisión, juzgando jugadas, a veces obvias incluso, ¿no? Como puede ser el hecho de que le piten 2 penaltis en contra al Real Madrid, que lo sean, pero a veces se han expuesto para generar polémica. 2 penaltis me han pitado, 2 penaltis me han pitado, 2 penaltis me han pitado. Claro, pero es que fueron penaltis. Pero vemos cómo se expone, ¿no? Todo esto hace su trabajo, su grano de arena. Y lógicamente los colegiados son de carne y hueso, no son de pladur. Entonces, todo esto daba respuesta Sotogrado precisamente la temporada pasada en la final de Supercopa de España disputada en Arabia. Previo al encuentro, aquella pequeña rueda de prensa en la que hablaba el colegiado y decía: somos humanos, yo a veces voy al supermercado y cuando oigo una voz elevada, por desgracia me tengo que girar a veces. Denota claramente la presión y el temor que estos colegiados llevan fuera de lo que es esa jornada laboral de 90 minutos sobre el terreno de juego. Es decir, una presión que va más allá del ámbito laboral. Sienten la presión. Eso parece. Es un dato alarmante. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta el VAR porque estaba convencido de que esto iba a ser así. Sin el VAR todo era más fácil. Fueras de juego que no son o anular goles que sí son. Ni más ni menos. Gracias al VAR esto ya no existe. Entonces, bueno, pues esas 60 acciones no han sido con fueras de juego. Han sido con acciones mucho más grotescas. Muchos nos hemos quejado de las últimas temporadas, especialmente desde la reanudación tras la pandemia del COVID. Y nos referimos precisamente a esto y vemos que el tiempo estadísticamente nos da la razón. ¿Será casualidad? Puede que sea casualidad, quién sabe. Puede que tenga ciertas dotes de adivino o futurólogo. También, quién sabe, nunca se sabe. A veces uno no es consciente de los talentos que tiene, ¿verdad? Pero podría ser también que no solo yo me pudiese anticipar a esta predicción, sino aquellos que critican deliberadamente el VAR, que les gustaba más el fútbol sin VAR, que no quieren hablar de Challenge Review para los entrenadores para seguir mejorando el VAR, o aquellos que quieren ir menos al VAR. ¿Recordáis el cabreo de Xavi Hernández? ¿Lo recordáis? Cuando después de una reunión, antes de comenzar la liga, desveló que en esa reunión se había dicho eso, que había la consigna de ir menos al VAR, y él se preguntaba, ¿por qué? Claro, una pregunta lógica. ¿Y por qué vamos a ir menos al VAR? ¿Qué hay que ocultar? ¿Hay algo que ocultar? ¿Por qué vamos a ir menos al VAR? Deberíamos ir más. Deberíamos meter el Challenge Review. Deberíamos ayudar y colaborar en la limpieza del deporte. Vemos esta estadística curiosa. Curiosa, ¿verdad? ¿Casualidad o no casualidad? Vosotros dejad vuestras opiniones. Al fin y al cabo, este vídeo no es ni más ni menos que mi humilde opinión y buscar un poco por dónde pueden venir los tiros para que estos resultados sean así. ¿No? Decidme vosotros, ¿por qué creéis que justamente el Real Madrid es el primer equipo desde que se instaló el VAR
que supera las 60 acciones en las que hubiese sido beneficiado si la tecnología no existiese. Insisto, aquí no están metidas las acciones que les pueden favorecer, en las que el VAR no entra a corregir nada. Como el penalti de Tchouaméni sobre Araujo, el VAR no quiso hacer nada, esa no cuenta, no está entre estas 60. Estamos hablando de 61 acciones que el VAR corrigió, ¿no? Porque lo que pitaba el árbitro en un principio favorecía al Real Madrid. Y el Real Madrid es el primer equipo que sobrepasa las 60. Complicado, ¿verdad? Complicado. Ojalá esa estadística mejore, ¿no? Para el Fútbol Club Barcelona, porque si no, lógicamente es complicado. Hombre, a lo mejor también, ¿no? Es consecuencia del buen juego del Real Madrid y de la acumulación de ocasiones, ¿no? Y de que las que tienen los rivales en su contra o son escasas o están mal pitadas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya digo, ¿no? Este vídeo no deja de ser mi opinión y mi reflexión. Os invito a que dejéis la vuestra, por favor, dejádmelo ahí. Pero creo que debía hacer el vídeo porque, desde luego, es un dato muy importante que para mí, al menos para mí, ya digo que me puedo equivocar, explicaría una tendencia arbitral y que creo que aplicando esa tendencia, si no existiese el VAR, bueno, pues nos dejarían con el culo al aire a los demás adversarios. Un fuerte abrazo del Rapsoda Laurana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!